Mateo tenía una presencia imponente. Creo que tenerlo como mi primer amor. Aunque rompamos, no tendré lamentaciones. Así que comencé a perseguir a Mateo con todas mis fuerzas. Él se sintió atraído por mí y estableció 3 reglas. Solo seríamos novios. No nos casaríamos. Y romperíamos al graduarnos. Acepté encantada. Estuvimos juntos durante 3 años, viviendo nuestra relación de amor de manera apasionada. Llegó el día de la graduación y fui yo quien propuso terminar. Sin embargo, él se arrepintió. Me quedé totalmente sorprendida. ¿No habíamos acordado que terminaríamos al graduarnos? Recuerdo claramente que al final de ese día, nuestra conversación se rompió. Mateo bajó su cabeza, que siempre había sido tan orgullosa, y se rió con amargura. Julieta, lo mejor sería que reces para no volverte a encontrar conmigo. Desde entonces, evité cruzarme con él. Sin embargo, el dedo de Dios movió suavemente las cosas. El mundo se hizo pequeño, y eventualmente, los dos nos encontramos nuevamente. Capítulo 1. Mateo y yo seguíamos de manera tácita una regla que nunca habíamos expresado en voz alta. Solo éramos pareja dentro del campus. Cuando salíamos del campus, como en los días festivos, cada uno regresaba a su casa y no nos contactábamos. Durante esos días sin contacto, él era el famoso joven Mateo de la ciudad A, y yo era la silenciosa Julieta de la ciudad C. No nos enviábamos mensajes en WeChat, no hacíamos llamadas de voz, no preguntábamos por el paradero del otro, como si siguiéramos solteros. Pensé que esta forma de relación tan peculiar continuaría hasta que nos graduáramos y termináramos. Sin embargo, el verano del segundo año fue especialmente largo, con nada menos que 80 días. Antes de irnos de la escuela, Mateo me preguntó, ¿me vas a extrañar? Yo, abrazándolo, me mostré juguetona. Sí, te extrañaré mucho. Él me rodeó con sus brazos, me dio un beso en la cabeza y no dijo ninguna tontería como, si me extrañas, contáctame. Siempre me ha gustado esa racionalidad que Mateo tiene. Viene de una familia distinguida, y su futura pareja seguramente será de un nivel similar. Ambos sabíamos que no había un futuro entre nosotros. La razón por la que estábamos juntos, probablemente, era solo para experimentar un amor universitario puro. Y yo, por casualidad, encajaba con el tipo de novia que Mateo buscaba. Dentro de la escuela, Mateo era mi novio. Fuera de la escuela, cuando él se convertía en el joven Mateo, no quería que yo interfiriera en su vida. Yo aceptaba su deseo, cooperaba en silencio, sin sobrepasar los límites. En ese momento, nunca imaginé que él mismo rompería esta regla. El verano era demasiado largo, y un día me envió un mensaje diciendo que regresaría antes al campus, un mes antes de lo que habíamos acordado. Cuando recibí el mensaje, me sorprendí y bromeé, ¿por qué regresas antes? ¿Me has extrañado? No respondió a ese mensaje. Sin embargo, desde entonces, cada vez que había unas largas vacaciones, Mateo me preguntaba, ¿te gustaría ir de viaje conmigo? La mayoría de las veces, aceptaba encantada. Fuimos a muchas ciudades juntos, vimos las estrellas en el desierto, observamos el atardecer en una isla. Cuando admiraba el paisaje, me concentraba tanto que siempre me sorprendía por un beso repentino de Mateo. Le gustaba tomar mi rostro con sus manos y besarme con fuerza. Era una postura bastante dominante. En cuanto a los comportamientos íntimos, a Mateo le gustaba tener el control. Le gustaba que yo fuera forzada a aceptarlos. Sin embargo, siempre que llegaba el momento crucial, yo solía interrumpir la escena, con deseo en sus ojos, su garganta moviéndose con dificultad. Él no decía nada, solo arqueaba una ceja y me preguntaba con confusión, ¿qué pasa? Mi respuesta siempre era la misma, no quiero. Aunque el deseo estaba claro, él sudaba ligeramente. Sin embargo, cada vez que yo decía, stop, él lograba controlarse, iba al baño a darse una ducha fría, y después me abrazaba para dormir sin hacer nada más. A medida que lo rechazaba más veces, Mateo parecía adivinar lo que pensaba. Cada vez que veía que las cosas se iban a descontrolar, sin necesidad de que yo lo detuviera, él se levantaba y se iba a tomar otra ducha fría. Hubo una única excepción. Esa vez, vio un mensaje de un amigo mío de la ciudad C y me preguntó, ¿quién es esta persona? No lo escondí, es un amigo de mi ciudad C. Él no dijo nada en ese momento, pero por la noche, su actitud se volvió mucho más firme. Lo rechacé, me apretó la muñeca, me presionó contra el cabecero de la cama y siguió insistiendo. Evitaba sus besos y enfatizaba, Mateo, no quiero. ¿Por qué no quieres? Me preguntó. ¿Es por ese amigo de la ciudad C? Era un hombre que normalmente era muy orgulloso, pero cuando se ponía celoso, se volvía como un perro enfurecido, casi imposible de calmar. Nunca lo dije explícitamente,
pero Mateo probablemente sabía que no quería llegar al último paso con él porque sabía que él no sería la persona que estaría a mi lado al final. No quería que nuestra conexión fuera demasiado profunda. Mateo era un caballero. Entendió lo que pensaba y nunca hizo algo para forzarme. Solo que, después de eso, cada vez que nos acercábamos, parecía como si estuviera probando algo, lo que se volvía bastante molesto. Capítulo 2. En el segundo semestre del tercer año, el día en que habíamos acordado terminar nuestra relación estaba cada vez más cerca. Cada vez que pensaba en que esta relación llegaría a su fin, sentía una profunda sensación de tristeza. Para evitar el sufrimiento futuro, comencé a prepararme psicológicamente para hacer un corte y despedirme con antelación. Ese año, Mateo había planeado un viaje a Inglaterra. Al segundo día de llegar a Kent, mientras yo aún luchaba con el desfase horario en mi sueño, un grupo de personas irrumpió en el hotel. Me cambiaron a la fuerza con un vestido de novia, me maquillaron como una perfecta novia, y me llevaron a un carruaje fuera del hotel. No sabía en qué momento Mateo había organizado todo esto. Celebramos una boda en la Catedral de Canterbury, oficiada por un sacerdote. No había nadie más, solo estábamos él y yo, una boda no reconocida. Solo al momento de intercambiar los anillos, comprendí por qué me había pedido, por primera vez en la vida, un anillo como regalo de cumpleaños este año. Era solo para que, en el momento de intercambiar los anillos, pudiera sacar uno. Era una boda sin valor legal, ambos lo sabíamos. Sin embargo, esa noche, cuando Mateo, agitado, se dirigía a ducharse con agua fría, lo detuve, lo empujé sobre la cama y lo besé con fuerza. Él tembló entero y, sin poder evitarlo, me llamó Julieta. Yo le regañé, en nuestra noche de bodas. Mateo, no seas tan insensible. Ya no importaba. Pensé para mí misma, ¿qué importa lo que pase en el futuro? Solo hoy, yo, Julieta, soy la novia de Mateo. Me dejé llevar. Solo esta vez. Pensé que sería solo una vez, pero al final fueron muchas más. Algunas reglas, una vez que se rompen, parecen no poder volverse a seguir. Solo pueden romperse una vez tras otra. Y seguimos retrocediendo sin control. Mateo y yo ya habíamos perdido el control. Ya no podíamos detenernos. Me decía a mí misma que esto era un acto de indulgencia antes del final. Una última dosis de locura para que no fuera en vano haber tenido a Mateo para mí. No sabía cuándo Mateo mencionaría la ruptura. Después de todo, nuestra promesa inicial fue que solo seríamos novios. No nos casaríamos. Y terminaríamos al graduarnos. No habíamos especificado un día exacto. Esperé con ansiedad un buen tiempo, pero él no decía nada. Ya tenía el billete de regreso a la ciudad C. No podíamos retrasarlo más. Mateo y yo necesitábamos una despedida formal. Lo cité en un restaurante relativamente tranquilo cerca de la escuela y le propuse terminar. Había pensado en la reacción de Mateo. Pensé que él seguiría su estilo habitual. Lo aceptaría con indiferencia y luego se despediría con elegancia. No me esperaba que él me mirara en silencio y dijera, no. No reaccioné de inmediato. Desconcertada, le pregunté, ¿qué no? Él me miró profundamente a los ojos. Julieta, no quiero terminar. Capítulo 3. Mi mente de repente se desordenó. Mateo nunca ha sido de cambiar de opinión. Siempre ha sido una persona de palabra. Lo que dice lo cumple. Por eso, siempre había creído firmemente que nuestra ruptura era algo seguro. Jamás imaginé que él cambiaría de opinión. ¿Cuándo cambió de parecer? Ni siquiera me di cuenta. Sentí un poco de pánico, porque nunca había considerado seguir con Mateo. La ruptura al graduarnos. Ese acuerdo, para mí, era lo mejor para ambos. El cambio repentino de Mateo me tomó completamente por sorpresa. No pude decir nada, solo lo miré fijamente, incrédula. Mi reacción probablemente fue muy diferente de lo que él esperaba. Su tono, rara vez tan urgente, se oyó con una leve ansiedad. Sé lo que estás pensando, Julieta. Dame 5 años. Dentro de 5 años, te prometo que nadie en la familia Mateo interferirá en nuestro matrimonio. Entonces, haremos una nueva boda, invitando a familiares y amigos a ser testigos, con el libro rojo sellado por el registro civil, y le declararemos al mundo que solo nos pertenecemos el uno al otro. Julieta, me preguntó, ¿qué dices? Frente a su insistente pregunta, desvié la mirada, sintiéndome culpable. Forzando la voz, balbuceé, ¿no habíamos acordado que terminaríamos cuando nos graduáramos? Mateo se quedó sorprendido, sin saber qué decir. Preguntó inconscientemente, ¿qué? A estas alturas, si no lo aclaraba, temía que malentendidos pudieran surgir. Respiré hondo y, de manera directa, le dije, quiero terminar. La mirada de Mateo me atravesó como una flecha, dolorosa, casi tangible.
Sus brazos descansaban despreocupadamente sobre la mesa, pero sus ojos se clavaban en mí, emanando una tensión escalofriante. ¿Por qué? Esa pregunta estaba llena de un silencio gélido, como si, en lugar de dudas, en realidad quisiera escucharme decir la respuesta. Nunca había sentido tal presión de parte de Mateo. Así que, con el ánimo de cortar de raíz todo, dejé que mis pensamientos salieran sin filtro, porque no somos compatibles. No tengo grandes aspiraciones, solo quiero comer bien, vivir una vida tranquila. No quiero enfrentarme a dificultades por la diferencia de estatus. Tampoco quiero tener que lidiar con relaciones complicadas. Una vez que me case contigo, todo eso será inevitable. Así que, en realidad, nunca he pensado en seguir contigo. Mi voz se fue apagando conforme hablaba. De repente me di cuenta de que, comparado con Mateo, yo parecía mucho más cruel. Él había planeado con todo su corazón nuestro futuro, mientras yo solo me dedicaba a calcular lo que ganaría y perdería. Era como si, en nuestra guerra común, él estaba dispuesto a luchar por mí hasta el final, y yo, por otro lado, ya me había preparado para huir del campo de batalla. Además, no pensaba volver. Ya dije todo lo que tenía que decir. Me levanté apresuradamente, evitando su mirada, y dejé caer apresuradamente: me voy, cuídate. Me di vuelta, mi brazo fue atrapado, como una pinza de hierro, insistente. No lo soltó. Miré hacia atrás, nerviosa. Mateo estaba sentado en la mesa, mirándome hacia arriba. Esa persona tan orgullosa, en ese momento, parecía empapada por la lluvia, desprendiendo un frío palpable. Me preguntó: si nunca pensaste en un futuro conmigo, ¿por qué te entregaste a mí? Me quedé sin respiración. Aparté su mano, fingiendo estar tranquila. Respondí: no sabía que te importaba tanto. Yo, en cambio, no me preocupé tanto. Él pareció sacudido. Sus ojos reflejaron una lucha interna. Luego, forzó una sonrisa amarga, soltó mi brazo y se levantó de la silla. Su figura alta de inmediato me envolvió en una sombra. Estaba erguido, sin querer inclinarse, así que solo bajó ligeramente la mirada, fijándose en mí con una intensidad que me paralizó. Julieta, más te vale rezar para que no nos volvamos a encontrar, porque no sé qué haría si eso sucediera. No lo mostré, pero mis palmas estaban sudorosas. Me sentía arrepentida. No debía haberlo provocado. Esa noche, huí del restaurante como una fugitiva y no miré atrás mientras regresaba a la ciudad C. Desde entonces, aunque viajara, evitaba pasar por la ciudad. Pensé que nunca más volvería a ver a Mateo. Sin embargo, al final, los planes humanos no son tan precisos como el destino. Capítulo 4. Mi prima se casó con un hombre de una familia rica y me invitó a su boda. La boda se celebró en la ciudad, y al saber el lugar, rechacé su invitación de inmediato. Sin embargo, la familia del novio seleccionó a los invitados de la familia de mi prima, y solo me eligieron a mí, considerándome la única persona digna de asistir. En otras palabras, los padres de mi prima no podían asistir a la boda. De entre sus familiares y amigos, solo yo y las 6 damas de honor fuimos autorizadas a ser testigos del evento. Mi tía, madre de mi prima, vino personalmente a pedirme que, como única persona de la familia materna, ayudara a dar presencia en la boda. Me vi obligada a aceptar esta absurda responsabilidad. Nos asignaron habitaciones en un hotel de lujo. Al día siguiente, mi prima se casaba desde ese mismo hotel. La noche antes de la boda, una chica joven agregó a mi prima en WeChat y le envió más de 10 fotos de ella interactuando de forma íntima con el novio. Además de un video, a 30 kilómetros del hotel, en una villa, se estaba celebrando una fiesta de despedida de solteros, hombres y mujeres, frescos y atractivos, disfrutando de la fiesta. En el video, la chica coqueta besaba al novio en los labios de manera cariñosa. Mi prima, tranquila, apagó el teléfono y, dirigiéndose a mí y a las otras 6 damas de honor, dijo: vamos, también vamos a participar en la fiesta. No pensé que volvería a ver a Mateo. Después de todo, la ciudad es tan grande, pensé, ¿cómo podría ser tan casual? Después de 4 años, que justo cuando regreso por primera vez a la ciudad, lo encuentre tan perfectamente. Pero parece que el destino realmente disfruta jugando bromas. Mi prima fue allí para dar una lección. Sin dudarlo, le dio una bofetada a la chica joven. La chica no lo aceptó y trató de buscar el apoyo del novio, pero se dio cuenta de que él solo la miraba sonriendo, sin la intención de defenderla. El novio se llama Mario. La chica no sabía que mi prima ya había hecho un trato con Mario antes de casarse. No importaba lo que Mario hiciera fuera de casa, mi prima podía ignorarlo, pero había una regla: si alguna de sus aventuras venía a provocarla, ella podía defenderse, pero Mario no podía intervenir.
La chica subestimó su posición en el corazón de Mario. Mi prima, tirando de su cabello, la echó fuera. Mario, como si nada hubiera pasado, cerró la puerta de un golpe y luego abrazó a mi prima con una sonrisa, diciéndole, no seas tonta, ya que estamos aquí, ve a saludar al tercer hermano. Mi prima, acabando de salir de una pelea, con el cuello de su blusa abierto y el cabello alborotado, se recompuso con calma y dijo, está bien, espera, me arreglo y voy. Mario dejó a mi prima y se fue por su cuenta. Al otro lado, había una mesa con hombres guapos y mujeres bellas, todos impecables, tal vez jugando a algún juego de mesa o conversando, en comparación con el bullicio junto a la piscina. Ese lado parecía mucho más tranquilo. Mi prima echó un vistazo hacia esa mesa, luego se acercó a las damas de honor, y en voz baja dijo, ¿vieron a la gente de esa mesa? Todos menos el del medio. Son buenos objetivos. Mencionando al del medio, mi curiosidad me llevó a mirarlo. Me quedé paralizada por un momento y, después de un rato, logré apartar la mirada. Lo vi. Él no me vio. Era Mateo. El Mateo de 4 años después, tan diferente al que recordaba, habiendo dejado atrás la juventud y la inocencia. Sus ojos y su rostro se habían vuelto más profundos y serenos, y su presencia irradiaba una elegancia sobresaliente. Una de las damas de honor, la más guapa de todas, no pudo evitar preguntar a mi prima, sin disimular su desdén, ¿por qué él no? Mi prima tiró del brazo de la chica, con un tono raro de seriedad, él, no lo alcanzamos, no te ilusiones, no quieras meterte en problemas. La chica, llamada Robin, una persona de carácter orgulloso, escuchó y, con un leve "oh", pareció aceptar el consejo. Capítulo 5. Dije que no era buena para socializar, así que no iría a saludar. ¿Estás loca? Mi prima me arrastró hacia adelante. Con todas tus cualidades, deberías conocer más jóvenes talentosos. Ella siempre actúa de forma un poco audaz, temiendo que se hiciera un escándalo. Accedí rápidamente y la seguí en silencio hasta la mesa. Mi prima saludó a Mateo como tercer hermano, de manera muy formal. Mateo, como siempre, se comportó con caballerosidad, pero algo no era completamente igual. Él tenía una capa de distanciamiento, haciendo que pareciera amigable, pero en realidad, era difícil acercarse. Mi prima sonrió radiante. Si hubiera sabido que tercer hermano estaba aquí, habría traído a mis amigas a jugar. Robin, muy bien, tomó la frase y saludó a Mateo de manera tranquila. Hola, tercer hermano. Mateo levantó la mirada hacia ella. Su sonrisa era tenue. Un joven a su lado intervino, tratando de suavizar el ambiente. No muchas personas se atreven a llamarlo tercer hermano. Hermana, mejor saluda a Mateo Saoye como todos nosotros. Robin, juguetona, sacó la lengua y, amablemente, se disculpó. Lo siento, Mateo Saoye. En mi mente, la elogié por su alta inteligencia emocional, ya que resolvió la situación con facilidad. Pero mi prima, de repente, intervino. Tercer hermano, esta es mi prima, Julieta. Tras decir esto, dio un paso al lado, revelándome por completo. De repente, toda la atención se centró en mí. La mirada que vino de frente fue especialmente afilada. Casi sentí que la presión de su mirada me atravesaba. Sabía que no podía evitarlo. Levanté lentamente la mirada y lo observé, viendo esa cara familiar que también me parecía extraña. Apreté las manos, fingí estar tranquila y sonreí. Hola, Mateo Saoye. Los labios de Mateo se apretaron en una línea recta. Él me observó fijamente, sin decir una palabra. Su expresión era sorprendentemente fría. El ambiente no era realmente malo. Ambos estábamos actuando muy bien. Nadie notó nada raro entre nosotros. Mi prima continuó presentando a sus amigas. El grupo de damas de honor también estaba tratando activamente de integrarse a la mesa. Los amigos de Mateo eran bastante amables. Nadie le quitó el respeto a mi prima, y el ambiente se mantenía alegre, hasta que Mateo de repente dijo, Julieta. Llamó mi nombre sin previo aviso. Su voz no fue fuerte, pero en ese instante, todo quedó en silencio. Mi corazón dio un salto sin control y, de manera instintiva, miré hacia él. Él estaba sentado en el sofá, mirando hacia arriba, con su rostro impasible, solo dejando salir lentamente estas palabras. Hace mucho que no te veía. Y después, el silencio fue tan profundo que se podía oír el sonido de una aguja cayendo. Parece que pasaron unos segundos, hasta que mi prima, sorprendida, recuperó la voz. Hermana, ¿tú y tercer hermano se conocen? La pregunta, al final, quedó frente a mí, como un interrogatorio público. Me quedé sin palabras por un momento, pensando detenidamente antes de dar una respuesta. Somos compañeros de universidad. Mateo no dejó de mirarme, y al escuchar mi respuesta,
Su cuerpo se tensó ligeramente, se levantó del sofá, caminó hacia mí paso a paso, sin prisa, pero con una presión densa a su alrededor, como si una nube cargada de tormenta lo envolviera. Se detuvo frente a mí y, con un tono casi irónico, preguntó, entonces, ¿no soy siquiera tu exnovio? Capítulo 6. No esperaba que me preguntara eso. No estaba preparada, y me quedé sin palabras. Mateo, como si estuviera impaciente, miró a Mario y dijo, ya es tarde, ¿no es hora de que se acabe? Mario reaccionó al instante, diciendo rápidamente, sí, ya es suficiente por hoy, vámonos. La fiesta terminó. Mateo extendió la mano y tomó mi muñeca. Te llevo. No es necesario. El lugar donde me tocó se sintió como una corriente eléctrica. No pude evitar no apartarme, dejándolo arrastrarme mientras nos alejábamos de las miradas curiosas de la gente. El coche se movía en silencio por la carretera. Las ventanas estaban cerradas. El aire acondicionado estaba encendido. El trayecto al hotel no duraba más de media hora, pero nunca llegábamos a nuestro destino. Miraba el paisaje moviéndose por la ventana, y poco a poco me di cuenta de que el coche que me llevaba estaba simplemente dando vueltas sin rumbo por la ciudad. No pregunté nada, fingí no darme cuenta. Mateo me llevó así, sin saber cuántas vueltas dio, hasta que finalmente rompí el silencio. Dije, Mateo, estoy cansada. Él miró hacia el frente, como si no hubiera escuchado mis palabras, pero, tras un momento, giró el volante hacia atrás. Media hora después, el coche se detuvo frente al hotel. Me quité el cinturón de seguridad, abrí la puerta, vacilé unos segundos, pero al final no dije nada y salí del coche. Julieta, la voz de Mateo sonó desde atrás. Me detuve, me giré y lo miré. Mateo tenía la mano sobre el volante, su mirada fija en mí, y su expresión era impenetrable. Me quedé en silencio, fría. No respondió nada, como si no pudiera soportar mi actitud tan distante. Cerró los ojos brevemente, ocultando cualquier emoción que pudiera haber en su mirada, y cuando los abrió de nuevo, dijo, como si nada hubiera pasado, buenas noches. Respondí con un breve me di la vuelta y me fui rápidamente, mi mente llena de caos. Apenas llegué al hotel, mi prima me llamó. Hermana, tú y tercer hermano. Sabía lo que quería preguntar, así que la interrumpí. No tenemos nada. Oh, eso está bien. Aunque dijo que estaba bien, mi prima no parecía convencida. Hermana, no me malinterpretes, pero, quizás no sabes cómo son las cosas en la familia de Mateo. Ese tipo de personas, realmente no somos lo suficientemente buenos para ellos. No cometas un error y arruines tu vida. Él tiene una prometida, Daniela. Quizás no has oído hablar de ella. La hija menor más consentida de la familia Jim. La verdadera joya de la familia. Incluso la madre de Mario tiene que ser muy respetuosa con ella. Hermana, si te involucras. Interrumpí su charla, agotada, lo sé. Sé cómo son las cosas en la familia de Mateo. Y sé quién es su prometida. No te preocupes por esas cosas. ¿De verdad lo sabías? Mi prima finalmente se tranquilizó. Si ya lo sabes, ¿puedo colgar? Está bien. Colgué el teléfono, sosteniéndolo en mi mano, y me senté sola en el sofá, perdida en mis pensamientos. No pude evitar pensar en Mateo. Después de verlo hoy, cada uno de sus movimientos, cada pequeño gesto, el tono de su voz, la forma en que me miraba, todo seguía repitiéndose una y otra vez en mi mente. Me sorprendió darme cuenta de que recordaba con tanta claridad cada imagen. Exhalé profundamente, me recosté en el sofá, y cubrí mis ojos con la muñeca. Me di 5 minutos más para obligarme a apartarme de esas imágenes y enterrar a Mateo en lo más profundo de mi corazón, en un lugar donde no pudiera ver ni tocarlo. Capítulo 7. La boda de mi prima fue, de lejos, la peor boda que he visto en toda mi vida. La madre de mi primo político, la señora Wu, es una mujer con una personalidad dominante. Mario Wu, mi primo político, lleva el apellido de su madre. La señora Wu tiene un carácter fuerte. Cuando Mario decidió casarse con mi prima en contra de la voluntad de su madre, ella estaba profundamente disgustada. Sin embargo, debido a que no podía oponerse a su único hijo, aceptó a regañadientes la boda después de imponer una larga lista de demandas absurdas, que fueron cumplidas. La vida de mi prima en la familia Wu no iba a ser fácil, y eso ya quedó claro en su boda. La señora Wu organizó todos los detalles de la boda, y mi prima pasó toda la ceremonia detrás de ella, haciendo todo lo que le pedían. Si decía una palabra equivocada o hacía algo que no le gustaba a la señora Wu, recibía regaños. Mi prima no podía levantar la cabeza debido a las reprimendas, pero aún así tenía que forzar una sonrisa y seguir interpretando su papel de novia. La señora Wu no consideraba a mi prima, y de paso,
a todos los invitados que mi prima había traído. También los ignoraba. Durante la ceremonia, cuando mi prima estaba sirviendo vino a los invitados, cometió el error de llamar por el nombre equivocado a un invitado. Ese invitado era muy importante para la señora Wu. La señora Wu cambió de inmediato su expresión. Se disculpó con el invitado, y luego no pudo soportarlo más. Llamó a mi prima a una habitación privada y la regañó severamente. Nadie se atrevió a intervenir en defensa de mi prima. Antes de la boda, Mario le había dejado claro a mi prima que su madre tenía un mal carácter y que cualquier chica de buena familia que se casara con él probablemente no soportaría la actitud de su futura suegra. Una de las condiciones para que Mario se casara con mi prima era que ella debía aguantar los maltratos de su madre. Mi prima aceptó. Así que, ahora que mi prima estaba siendo humillada por su suegra, Mario no tenía ningún interés en intervenir, mucho menos en ayudar. Las otras 6 damas de honor estaban aterradas por la señora Wu, todas con la cabeza baja, como si fueran codornices. Solo yo no pude soportarlo. Mi prima, sin importar lo que sucediera, era la hermana con la que crecí. No podía verla tan sola e indefensa. Los gritos y reproches desde la habitación contenían tanto desprecio como humillación, y no pude quedarme callada. Golpeé la puerta y entré sin ser invitada. Al ver que alguien se atrevía a entrar sin permiso, la señora Wu frunció las cejas con desdén. Antes de que pudiera hablar, me adelanté y, educadamente, le dije: tía, los invitados están esperando el siguiente segmento. Al reconocer que era parte de la familia de la novia, la señora Wu me miró de reojo, levantó la cabeza con arrogancia y, con un tono frío y desdeñoso, me dijo: ¿quién te permitió entrar? No tienes educación. Sal de aquí. El rostro pálido de mi prima estaba lleno de incomodidad. Tal vez ella pensó que podría resistir las dificultades de su suegra, pero en este momento, se dio cuenta de que las cosas no eran tan fáciles como había imaginado. No sabía si se arrepentía. Probablemente, ya sabía que después de la boda, realmente comenzaba la vida en la familia Wu. No quería entrar en conflicto con la señora Wu, ya que mi prima necesitaría vivir bajo su techo en el futuro, para no hacer la situación más incómoda. Traté de decir algo más suave: el maquillaje de la novia se ha estropeado. Necesita un retoque. Si quieres, puedo llevarla abajo para que lo haga. Tía, por favor, cálmate. Sin embargo, la señora Wu no pareció interesada en escucharme, ni siquiera se molestó en hablar conmigo, y con tono cruel se dirigió a mi prima: ¿así son tus familiares? Ja ja ja. Ya sabía que la gente de tu familia. Un golpe en la puerta interrumpió sus palabras. Una figura alta apareció en el umbral. Él me miró sin ningún reparo y, con un tono relajado, dijo: te he buscado por un buen rato. ¿Qué haces aquí? No entendí su intención hasta que escuché a la señora Wu, preguntar: ¿conoces a la prima de Mateo y Lisa? Ni siquiera sabía mi apellido. Solo me llamó la prima de Lisa. Mi prima, como si estuviera siendo rescatada. No pudo evitar intervenir rápidamente. Tercer hermano y mi hermana son compañeros de universidad. Ya decía yo. La señora Wu dejó escapar una pequeña risa, mucho más suave que antes. Cambió completamente su actitud y, tomando la mano de mi prima, le palmeó suavemente la espalda. Lisa, deberías aprender de tu prima. Se ve que es una chica capaz. Hace las cosas con decisión. Habla con respeto y sabe cómo comportarse en cualquier situación. Mi prima se quedó sin palabras, y yo tampoco supe qué decir. Ambas quedamos sorprendidas por el cambio repentino de actitud. Capítulo 8. La actitud de la señora Wu hacia mí dio un giro de 180 grados, y con ello, mi prima también se benefició. La boda pudo continuar con normalidad, todo gracias a Mateo. Mateo, con su cuerpo largo y su postura relajada, se sentó a mi lado y me preguntó: después de la boda, ¿vas a regresar a la ciudad C? Miraba el escenario de la boda, sin querer mirarlo a él, y respondí de forma algo indiferente: sí, mi vuelo es mañana por la mañana. Ya tengo el billete. Él guardó un breve silencio, levantó la vista hacia el cielo y, con voz baja, dijo: la ciudad tiene muchos lugares interesantes. Si te interesa, puedo llevarte a recorrer algunos. No, gracias. Rechacé de manera clara. Tengo que volver. Tengo trabajo. Mateo dudó por un momento. Su mirada se perdió en el vacío, y luego preguntó: ¿a qué hora es tu vuelo mañana? Yo te llevo. No hace falta. En el hotel hay taxis disponibles. Julieta. Su voz subió un tono, y de repente sentí una tensión en mi pecho. ¿Es que no importa lo que pase, siempre lo que recibiré de ti será un rechazo? De hecho, sus repetidos intentos de acercarse me habían llevado a una encrucijada. Con una gran determinación, respondí sin pensarlo: tengo novio. Estamos en la etapa de hablar de matrimonio. Mateo se quedó en shock, como si le hubieran cortado la lengua.
Pensé que tal vez debía cambiar mi vuelo. En cuanto terminara la boda de mi prima, me iría directamente a la ciudad C. No tenía por qué esperar hasta mañana. Sin embargo, antes de que pudiera decirle que me iría antes, mi prima me pidió primero: hermana, ¿puedes quedarte conmigo en la casa de los Wu unos días antes de irte? Unió sus manos y me miró con los ojos llenos de súplica. Ella esperaba que me quedara. Así, la señora Wu, al verme, sería un poco más indulgente con ella. Pero la señora Wu no miraba por mi rostro, sino por Mateo. ¿Y yo? ¿Qué derecho tenía de usar la influencia de Mateo? Firme, le respondí: no, me voy mañana por la mañana. Mi prima, tirando de mi muñeca, actuó como una niña, haciéndose la inocente. Hermana, quédate unos días más. Mario tiene una madre tan estricta. Ayúdame un poco. Así me acostumbro. Retiré mi mano sin ningún remordimiento y le respondí, sin ningún filtro: Fan Mi, desde el momento en que decidiste casarte con Mario, deberías haber pensado en todo lo que vas a tener que soportar. Tal vez no esperaba que fuera tan directa. Mi prima, humillada, se enfureció y, con rabia, dijo: si no quieres, está bien. Yo solo quería que disfrutaras más de la ciudad. La excusa que dio fue tan torpe que casi me hizo reír. No la desmentí. La boda de mi prima, como ella quería, le permitió cruzar a otra clase social. Su familia se mudó de un pequeño pueblo a la ciudad C. Vivían en una gran mansión, con chofer y sirvienta, y viajaban en coches de lujo. Esa ostentación hacía que todos la envidiaran. Todo el mundo decía que mi prima era exitosa, y sus padres disfrutaban de los beneficios de su hija. Pero, ¿quién veía las humillaciones que llevaba consigo? Incluso las parejas más comunes enfrentan dificultades por los conflictos familiares. Y no digamos los que se casan con una familia de lujo sin tener nada. Cuando la relación matrimonial no es equitativa, la parte dominante siempre ve a la parte débil como alguien que no merece mantener la cabeza erguida. Eso, incluso en el caso de la familia rica, que mi prima pensaba que era suficiente. Pero si fuera Mateo, el abismo infranqueable estaba justo frente a ella. No es necesario sumergirse en las aguas turbulentas para saber que, al hacerlo, uno se desintegrará. Mi prima eligió el camino que yo había abandonado. En ese camino, además de Mateo, todo lo demás son espinas. Un solo paso en falso, y uno cae al abismo. Cuando le hablé tan duramente a mi prima, no solo la estaba advirtiendo a ella, mientras Mateo se acercaba una y otra vez, y yo lo rechazaba, viendo la tristeza en su rostro. Cuando él escuchó que tenía novio y se quedó paralizado, con su rostro como si muriera por dentro, no podía ignorar lo que realmente sentía en mi corazón. Me dolía intensamente. Cuando rompí con Mateo, él me había dicho que, si nos volvíamos a encontrar, no podía prometer lo que podría pasar. Y ahora sé que lo decía en serio. Solo al estar lo suficientemente lejos de él, tan lejos como para no verlo nunca más, creo que podría controlar mis sentimientos. De lo contrario, temía convertirme en la burra tonta que camina hacia adelante solo porque el manzana está delante de ella. Porque, a pesar de saber lo que le espera, sigue avanzando sin mirar atrás, decidida a obtener esa manzana. Capítulo 9. No podía esperar para escapar de la ciudad. Sin embargo, el destino no siempre cumple los deseos. En el camino al aeropuerto, tuve un accidente de coche. Después del sonido estridente de los frenos, el coche comenzó a dar vueltas. Mi pierna quedó atrapada, y mi cabeza se golpeó, sangrando. En medio de la confusión, escuché el sonido de la ambulancia acercándose. Desperté en el hospital, y Mateo estaba a mi lado. Él sostenía mi mano. Sus labios rozaban el dorso de mi mano, con los ojos inyectados en sangre, como si hubiera pasado toda la noche sin dormir. El médico dijo que había tenido suerte. En ese accidente, el conductor murió en el acto, mientras que yo solo tenía una leve conmoción cerebral y una fisura en la tibia derecha, con un leve desplazamiento. El tratamiento fue sencillo. Solo necesitaban realinear el hueso y ponerme un yeso, y tendría que ir al hospital semanalmente para revisión y radiografías. Si todo iba bien, el hueso no se desplazaría más, y no necesitaría cirugía. En resumen, no podía poner el pie en el suelo y tendría que descansar como si estuviera completamente incapacitada. Ya que había despertado, no tenía sentido seguir retrasando el tiempo de Mateo, así que lo insté a que regresara a descansar. Él parecía no haberse recuperado del susto de casi perderme en el accidente, y su rostro estaba grave. Me preguntó: si me voy, ¿quién te cuidará? Puedo contratar a una enfermera. La enfermera no me da confianza. No puedo estar tranquilo. Voy a llamar a mi prima. Tu prima y Mario están de luna de miel. No podrán volver tan pronto. Me quedé sin palabras. En la ciudad, aparte de mi prima, no conocía a nadie más. Tal vez podría pedirle ayuda a mis padres.
pero al pensar que mis padres tendrían que volar hasta aquí, y que podrían encontrarse con Mateo, instintivamente descarté esa idea. Mi vínculo con Mateo no podía profundizar más. Vi que me veía indecisa. ¿Y Mateo? De repente, preguntó, ¿y tu novio? Viniste a la ciudad para una boda, pero no vino contigo. Ahora que tuviste el accidente, ¿no has pensado en llamarlo para que te cuide? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y miré a Mateo con cautela. Al notar mi reacción, él no mostró ningún cambio en su expresión. Dijo, Julieta, sé que me estás mintiendo. Me destapó la mentira con firmeza. No pude defenderme, así que me mordí los labios y cerré los ojos, fingiendo dormir. Persistí en pagar para contratar una enfermera. Mateo, sin embargo, rara vez fue tan firme, y me llevó a su casa, un piso grande. Era su casa. Me acomodó en la habitación principal. Su habitación, parece que no tenía nada urgente, y pasaba gran parte del día conmigo. Solo pude obligarme a dormir. Pensé que, si dormía, él se aburriría y se iría por su cuenta. Con ese pensamiento, cada vez que Mateo entraba en la habitación, fingía estar dormida. Pensé que se iría, pero para mi sorpresa, se sentó en el borde de la cama. Poco después, sentí una leve presión. Sus dedos apartaron el cabello de mi frente, deslizándose por mi nariz. Cuando pasó por mis labios, se detuvo. Entonces, sentí una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo. Sus dedos, ásperos, trazaban un suave movimiento sobre mis labios. De repente, me di cuenta de que estaba trazando los contornos de mi cara. Mi mente se llenó con la imagen de sus dedos huesudos suspendidos en el aire, y la de Mateo inclinándose sobre mí, mirándome fijamente. Mi corazón latía con fuerza, haciendo un ruido ensordecedor en mi pecho. Me arrepentí profundamente de haber fingido dormir. Ahora que me despierto, ¿parecería demasiado obvio? Justo cuando pensaba eso, la cama se hundió repentinamente y, enseguida, sentí su aliento caliente en mis labios. Mi corazón se detuvo. No había tenido tiempo de prepararme. Antes de que pudiera pensar en algo más, sus labios cayeron sobre los míos. Sorprendida, intenté empujarlo, pero él ignoró mis intentos de apartarlo. Con una mano sostuvo la cama, mientras con la otra levantaba mi cabeza y profundizaba el beso. No fue hasta que ambos estábamos jadeando que finalmente se detuvo. Una sensación de confusión e irritación me invadió. Furiosa, le grité, ¿es por qué te dejé? ¿No lo has superado y ahora quieres obligarme a ceder? Al escucharme, la atmósfera que lo rodeaba se hundió aún más. Vi cómo apretaba la mandíbula, apretaba el puño y respiraba profundamente varias veces, antes de forzar su voz y decir, Julieta, no me hagas decir cosas que te hagan enojar. Lo miré, furioso por sus provocaciones y por mi propia impotencia al no poder resistir. Yo debería haberme alejado de él, como había hecho durante estos 4 años. No debía dejar que cada vez que se acercara, me hiciera perder el control. Capítulo 10. Intenté mantenerme distante con Mateo. Construí una barrera invisible entre nosotros, con frialdad, marcando claramente la distancia que consideraba segura. Cada vez que Mateo cruzaba esa distancia, lo rechazaría con indiferencia. Este límite implícito que había establecido, Mateo lo entendía perfectamente. Él lo respetaba y, dentro de lo que yo podía tolerar, empezaba a probar los límites sin miedo. Con el tiempo, entre nosotros se desarrolló una relación extraña, como un columpio inestable, donde ambos intentábamos mantener un equilibrio peligroso sin romperlo. Mi pierna necesitaba descansar durante 4 a 6 semanas, y durante ese tiempo, Mateo solo salió una vez. Curiosamente, el día que salió, alguien inesperado apareció en la casa, la hermana de Mateo, Bianca. Mateo había contratado 2 enfermeras para que me cuidaran en casa. Fue la enfermera quien abrió la puerta a Bianca. Nunca había conocido a la familia de Mateo, y casi no conocía a sus amigos, pero Bianca fue directa al grano. Dijo, sabía que tercer hermano no estaría en casa hoy, así que vine a verte. ¿Cómo debo llamarte? ¿Tercera esposa? ¿O Julieta hermana? Ambos apodos parecían inapropiados. Puedes llamarme Julieta. Bianca se sentó en la silla. Esa silla normalmente la ocupaba Mateo. Estaba cerca de la cama, muy cerca de mí. Después de sentarse, Bianca no dijo nada, y me miraba con sus grandes ojos oscuros, observándome detenidamente. No me sentía cómoda con esa mirada, así que le pregunté, ¿viniste a verme por algo en particular? Solo tengo curiosidad. Bianca sonrió dulcemente. Quería ver a la chica que tiene a mi tercer hermano tan enamorado. No podía saber cuál era su verdadera intención, así que no me apresuré a preguntar. Le sonreí y esperé pacientemente a que fuera ella quien me contara lo que quería decir. Como era de esperar, después de un rato, Bianca preguntó, Julieta hermana, ¿cuándo se curará tu pierna?
El próximo viernes voy al hospital para una revisión. Si todo va bien, podré quitarme el yeso. Eso es genial, porque el próximo viernes es mi cumpleaños. Si puedes, me encantaría que vinieras a mi fiesta. Lo siento, rechacé sin dudar. Para entonces, ya debería haberme ido de la ciudad. ¿De verdad no vas a venir? He invitado a Daniela. Ella es la prometida de tercer hermano. Ahí estaba la verdadera razón por la que había venido a verme. Sonreí ligeramente y, con intención, evité hablar de Daniela, respondiendo lo que no era importante. Tengo trabajo que hacer. Debo regresar. Bianca claramente no disfrutaba de rodeos, y al ver que no seguía el tema, fue directa. Julieta hermana, ¿no tienes curiosidad por Daniela? Respondí tajante, no tengo curiosidad. Ella se quedó sorprendida por un momento, pero siguió, hablando de eso. Es la primera vez que nos conocemos. ¿No tienes curiosidad por saber cómo sé tu nombre? Escuché el significado oculto en sus palabras y me sorprendí. Respondí sinceramente, pensé que Mateo te había hablado de mí. Bianca soltó una risa suave. No, tercer hermano nunca ha hablado de ti. Le preocupa causarte problemas. Siempre ha sido cauteloso y no ha mencionado nada sobre ti a nadie. Pero no somos tontos. Después de graduarse de la universidad, tercer hermano pudo haberse quedado a estudiar, pero él decidió regresar a casa a trabajar. Se entrega mucho. Siempre hace todo lo que le encomiendan. Mis padres estaban muy contentos, pensando que tercer hermano estaba avanzando, hasta que él usó sus propios logros para pedirles algo. La primera condición fue romper el compromiso con Daniela. Mi madre se dio cuenta de que algo no estaba bien y mandó investigar. Y así fue como llegamos a ti. Me enteré de tu nombre por mi madre. Y también supe muchas cosas sobre ti. Por ejemplo, que lo dejaste sin pensarlo y volviste a la ciudad C, donde trabajas como periodista en una estación de televisión. Una vez, fuiste a entrevistar a un agricultor, y descubriste que su vida no era fácil. Las frutas que cultivaba no se vendían, se pudrían en el campo. Te dio lástima. Así que dejaste tu trabajo en la televisión y comenzaste desde cero en el negocio de la fruta. El peor año, tuviste grandes pérdidas, pero te mantuviste firme. No le robaste ni un centavo al agricultor. Y después de mucho esfuerzo lograste superar esa crisis. Ahora tienes un gran mercado de frutas, con una app de ventas. Y las ventas van bastante bien. No es cierto, Julieta hermana. Es cierto, respondí con calma, aunque por dentro estaba aterrada. No podía creer que había vivido todos estos años sin darme cuenta de que estaba bajo la vigilancia de alguien. Había un par de ojos observándome desde las sombras, y yo ni siquiera lo había notado. Capítulo 11. Parece que Bianca se dio cuenta de lo que pensaba. Bajó la mirada con disculpas y dijo suavemente, Julieta, en nuestra familia te hemos observado de cerca. Espero que no te moleste, pero es que tercer hermano ha hecho cosas bastante obsesivas por ti. Después de que se separaron, el primero insistió en anular el compromiso. Luego se independizó a escondidas de la familia. Mi padre quería que tercer hermano trabajara con el hermano mayor, pero él lo rechazó. Eso causó una gran pelea entre padre e hijo. Para ser honesta, gracias a que en nuestra familia hay tantos hijos, tercer hermano tiene el apoyo de su hermano mayor y el segundo hermano. Al darse cuenta de que el tema se había desviado, Bianca rápidamente lo trajo de vuelta y continuó, con un tono sincero, Julieta, nuestra familia ciertamente no es fácil de tratar. Cualquiera que se case con nosotros, los padres y los ancianos tienen que examinar a fondo antes de dar su aprobación. No hay otra opción para una persona común. Un matrimonio fallido solo significa repartir los bienes, pero en nuestro caso, podría afectar el destino de toda la familia. Así que tenemos que ser extremadamente cautelosos. Comparado con familias comunes, los hijos que crecen en el mismo entorno comprenden mejor los riesgos y beneficios. Por eso son más adecuados para ser nuestra pareja. Claro, no es una regla estricta. Por ejemplo, mis padres tienen una muy buena opinión de ti. Al decir esto, hizo una pausa y luego continuó, Julieta, tercer hermano ya rompió el compromiso con Daniela. Ahora está soltero. No, para ser exacta, desde que se separaron, ha estado soltero. No ha estado con nadie más. No pude evitar dudar, ¿eres tú la enviada por tercer hermano? Bianca negó con la cabeza rápidamente, es mi madre quien me envió. Soy la embajadora de mi madre. No sabía que tanto de lo que decía Bianca era verdad o mentira. Pensé un momento y le pregunté, ¿aún puedo ir a tu fiesta de cumpleaños? Por supuesto, siempre serás bienvenida, respondió con entusiasmo. Julieta hermana, ¿por qué cambiaste de opinión? Porque recordé que, el año en que rompimos, Mateo me había pedido que le diera 5 años, y en ese entonces, lo rechacé con el corazón de piedra. Pensé que ese acuerdo de 5 años ya no existía, pero no esperaba que él siguiera insistiendo en ello. Si lo que dijo Bianca es cierto,
y Mateo ha hecho tanto en silencio. Entonces no tengo excusa para no tener el valor de entrar en su mundo, al menos para echar un vistazo. Solo quiero elegir la vida que más deseo, y eso no significa que sea cobarde. Esa noche, al enterarse de que Bianca me había visitado, la primera cosa que hizo Mateo cuando regresó fue venir a mi habitación y preguntar, ¿de qué hablaste con mi hermana? Le respondí honestamente, me invitó a su fiesta de cumpleaños. Al ver que no parecía molesta, su rostro se relajó y preguntó, ¿vas a ir? Le mentí, la rechacé. Esa respuesta parecía ser lo que él esperaba. Asintió con la cabeza y se quedó en silencio, envuelto en una melancolía apenas perceptible. El yeso me lo quitaron el jueves. Mateo aprovechó una excusa de necesitar adaptarme a caminar, para retenerme una noche más. Al día siguiente, cuando desperté, me di cuenta de que no estaba. Pensé que ya se había ido a la fiesta de cumpleaños. Sin prepararme, abrí la puerta del baño. Mateo acababa de salir de la ducha, con la parte superior del cuerpo desnuda, secándose el cabello con una toalla frente al espejo. Sus músculos, bien entrenados, se mostraban claramente y me dejaban ver todo sin pudor, con una cadena colgando de su cuello. Antes, no me había dado cuenta de que él llevaba un collar. Tuve una sensación de incomodidad, como si hubiera aprovechado algo de manera inesperada, y dejé escapar un rápido, lo siento, dando media vuelta para evitarlo. Él extendió la mano y me atrajo hacia él, presionándome contra la superficie del lavabo del baño, frente al espejo. Podía ver claramente la figura alta de Mateo detrás de mí. Su cabello mojado se pegaba suavemente a su mejilla, y su rostro no mostraba ninguna expresión, como si estuviera tan reprimido que todas sus emociones intensas quedaran ocultas bajo esa capa de piel intacta, contenidas en silencio pero frenéticas. Su flequillo proyectaba sombra debajo de sus ojos. Mateo levantó sus ojos, oscuros e imprecisos, y me miró a través del espejo, preguntando, ¿puedes irte? Mi mente estaba hecha un lío. ¿Qué? Su voz era grave y ronca. ¿Puedo verte esta noche cuando regrese a casa? Sin darme tiempo a responder, de repente tomó mi rostro con el pulgar y el índice, y lo giró suavemente hacia un lado. Mi cabeza se inclinó hacia un costado por la presión, y aprovechó para inclinarse y besar mi cuello expuesto. Una ola de calor ardiente me envolvió, temblaba entre sus brazos, mi voz débil y como un susurro, sí, me verás. Él pensó que temía dejar marcas, por lo que rechazaba su cercanía. A pesar de que mi cuerpo estaba tensado por el deseo que gritaba en lo más profundo, él se detuvo, enterrando su rostro en mi cuello, respirando con calma. Parecía que, sin importar cuántas veces viniera, siempre que yo pidiera parar, él podría contenerse. Un sentimiento ácido y pesado brotó desde mi corazón, y me giré para abrazarlo, apoyando mi rostro en su pecho. No me voy hoy, no importa a dónde vayas, que hagas o que tan tarde regreses, te esperaré, ¿de acuerdo? Mateo se detuvo incrédulo por un momento, luego me abrazó con fuerza, apretándome contra él. Capítulo 12. Mi único propósito al asistir a la fiesta de cumpleaños era conocer a la madre de Mateo. Si Bianca no estaba mintiendo, ella era la intermediaria enviada por la señora Son. Dado que la señora Son la había enviado con antelación y me había invitado de manera tan cordial a la fiesta, sabía que ella también estaría presente en el evento. Efectivamente, vi a la señora Son. Ella, rodeada de atenciones, destacaba entre las demás damas elegantemente vestidas, con una nobleza que la hacía brillar por sí misma. No es que no tuviera dudas. Pensaba en esos 4 años en los que fui observada sin que me diera cuenta. Pensaba en que, aunque no fuera rechazada por los mayores, si decidía estar con Mateo, tarde o temprano, tendría que formar parte de ese círculo de damas. Pensaba que, una vez que diera ese paso, sería muy difícil retroceder y buscar la tranquilidad. Me detuve por un momento, vacilante, pero la imagen de Mateo apareció en mi mente. Si él insistía, no podía soportar verlo esforzarse solo y en soledad. Dejando de lado mis pensamientos, me dirigí hacia la señora Son con determinación. La señora Son me vio desde lejos y no mostró prisa. Solo sonrió cuando me acerqué a ella. Fui directa. Señora Son, soy Julieta. ¿Puedo enamorarme de su hijo Mateo? Ambas sabíamos lo que estábamos pidiendo. Lo que yo no buscaba era permiso, sino igualdad. El sí que la señora Son me otorgó significaba que en mi relación futura con Mateo, recibiría el respeto suficiente de su familia. Ellos me mirarían a la par, no desde arriba. Esto es crucial para cada mujer que entra en una relación amorosa con la intención de casarse. Como protagonista de la fiesta, Bianca subió al escenario tomada del brazo de Mateo. Hoy llevaba un vestido de princesa. Su sonrisa era radiante y, rodeada de felicitaciones, parecía una niña feliz y despreocupada. Mateo asumía el rol de príncipe, acompañando a su hermana. A mitad de la fiesta,
Una joven irrumpió corriendo, abrazándose fuertemente a Mateo. Bianca quedó apartada a un lado. La joven, al parecer algo perturbada, escondió su rostro en el pecho de Mateo, abrazándolo con fuerza, mientras sollozaba en su hombro. Daniela, ¿qué estás haciendo? Bianca, preocupada, intentó alejarla de Mateo. La joven giró el brazo, quitándose su mano, para evitar malentendidos. Mateo levantó ambas manos en señal de rendición, permitiendo que la chica llorara en su pecho sin intención de consolarla. Él no sabía que yo estaba allí, pero Bianca sí lo sabía. Al darse cuenta de que observaba lo que pasaba, Bianca mostró una expresión de arrepentimiento y discretamente hizo un gesto hacia Mateo, tercer hermano. Julieta está mirando. Mateo giró la cabeza y, al instante, levantó una ceja sorprendido. Con un rápido movimiento, sacó a Daniela de su abrazo. Daniela, sorprendida, fue retirada bruscamente. Asustada, quiso seguir buscando consuelo en Mateo, pero solo vio cómo él se dirigía rápidamente hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Daniela miró de un lado a otro entre Mateo y yo, y luego, con un grito de desesperación, se lanzó a los brazos de Bianca. Mateo dio unos pasos hasta llegar frente a mí, su respiración acelerada, explicando con cierta prisa. Ella vino de repente, no lo esperaba. Es como Bianca, solo la veo como una chica joven. Con lo de cancelar el compromiso, me siento culpable con ella. Por eso, en público, no quería hacerla quedar mal y no la aparté de inmediato. Me deslicé hacia un rincón del sofá, dejando espacio para uno nuevo. Lo golpeé con la mano, indicando a Mateo, siéntate a hablar. Yo te miro desde abajo. Estoy cansada. Él se sentó obedientemente a mi lado, su mirada llena de tensión, como si quisiera asegurarse de que no estaba molesta. Extendí la mano, tomé el borde de su chaqueta y lo acerqué a mí con la otra mano. Metí la mano por su cuello y saqué el collar que llevaba. En el collar está mi anillo, ¿verdad? En aquella boda en la Catedral de Canterbury, me dio un anillo. Cuando terminamos, se lo devolví. Ese día, vi el anillo colgado en el collar, y el collar estaba sobre su cuello. Resulta que lo había estado usando en secreto todo este tiempo. Deshice el collar, quité el anillo y lo volví a poner. Todavía encajaba perfectamente. De repente, una oleada de impulso me invadió, y le pregunté a Mateo, ¿estaría mal si nos vamos antes? Parece que no entendió lo que quería hacer, pero aún así respondió, no. Entonces, vamos, quiero estar sola contigo. Mateo, te extrañé mucho. Nunca le había dicho que, en realidad, también me estaba volviendo loca. Esos 4 años después de nuestra ruptura, todos los días lo eché de menos. Luego, le pregunté a Mateo, si no hubiera ido a la ciudad, si no nos hubiéramos encontrado, ¿habría sido nuestro destino perderlo? Me abrazó con fuerza. Julieta, ¿no te has dado cuenta? Lo que prometí que tardaría 5 años en hacer, lo logré en 4. Temía que 5 años fueran demasiado largos, que me olvidaras. Por eso, corrí y me apresuré. Quería llegar a tu lado cuanto antes. Todo lo de, mejor no encontrarnos, es una mentira. Si tú no venías, yo iría a verte. No nos perderemos, porque siempre me dirigiré firme hacia ti.